Galápagos Channel nos trae el acontecer local, nacional e internacional. Una visión objetiva con periodismo imparcial. 13 horas Islas Galápagos, 14 horas Continente. Conéctate a Facebook Live. Punto de encuentro, bajo la dirección general de Giovanni Velastegui. Punto de encuentro, retransmite jwradiodigital.com. Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas. Un programa para el análisis y la información, con la conducción de Giovanni Velastegui. Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atender la invitación de Channel Galápagos. En este momento, a Punto de Encuentro, estamos iniciando una nueva temporada de noticias y de entrevistas, sobre todo al mediodía, tratando de analizar algunos temas fundamentales que están pasando en este mismo momento en la provincia en este día. Quisiéramos dar la cordial bienvenida al abogado Milton Castillo, ex defensor del pueblo de Galápagos, quien ya está con nosotros y con quien estaremos abordando un tema fundamental, que es justamente el tema de justicia, qué es lo que se está resolviendo en la provincia o no, a propósito que hemos entrevistado a algunas importantes autoridades, pero sobre todo también el tema del paro. Ante todo, quisiera enviar un afectuoso saludo y unirnos a una noticia que ha enlutado a la provincia. Ha fallecido el licenciado Fausto Leonardo Navas, un connotado ciudadano de Santa Cruz, quien ha dejado de existir el día de hoy. Nuestros saludos a su esposa, a doña Nelly, también a sus hijos, a Jaime, a Edgar, a Danilo, a Viviana. De nuestra parte, pues, uniéndonos a este sentido pésame que enluta a la familia del profesor Navas, muy querido, por cierto, en la isla Santa Cruz. Con esto, buenas tardes, Milton, gracias por aceptar la invitación. Empecemos, nada más, ¿qué es lo que está pasando en la provincia? ¿Cuál es la visión del tema pesquero, del sector pesquero que pliega un paro justamente cuando en el Ecuador continental también se está dando una protesta masiva? Buenas tardes. Buenas tardes, Fausto. Un saludo cordial a quienes nos estén escuchando y también me sumo a ese mensaje de solidaridad para la familia Navas. No he tenido el gusto de conocer al profesor Navas, pero no por ello dejamos de transmitir un abrazo solidario. A ver, el tema de los pescadores artesanales y sus quejas es un tema que se maneja desde alrededor de 20 años atrás, Fausto, en donde siempre ha habido una tensión permanente entre las autoridades del Parque Nacional Galápagos, que regulan las zonas pesqueras, que han venido trabajando durante muchos años en una zonificación. Inclusive existió una demanda de inconstitucionalidad a uno de los decretos que fue emitido hace aproximadamente 7 años atrás, relacionado a la zonificación. A eso súmale el hecho de que el parque ha tratado de estimular, digamos, los productos pesqueros a favor de los pescadores. Y pensar en una estrategia de comercialización de todos los productos del mar que salen desde Galápagos. Pero todo ha quedado trunco, inclusive lo relacionado a las artes de pesca. Han existido, pero que no se oye mucho. Cuando dispusieron el año pasado de Consejo de Gobierno que se le retire, a petición del parque, todo el presupuesto al Instituto Nacional de Pesca, al INIAP, que tenía la obligación de, junto con otros actores sociales, incluidos los pescadores, seguir con los estudios técnicos para la utilización del palangre. Y, claro, eso se cortó de raíz
valga la expresión, quitándoles el presupuesto. Y entonces ese es otro de los temas que ha generado mucha atención. Mira tú, y entonces eso, sumado ahora a la tensión nacional que existe con el paro, es donde los pescadores han manifestado que no tiene nada que ver el tema del paro nacional con lo que ellos están reclamando, pero sí, entiendo, aprovechan la ocasión, como lo aprovecharía cualquier organización, para tratar de visibilizarse de un tema donde siempre se han sentido relegados. No hay que dejar de reconocer tampoco que el sector pesquero ha sido un sector dividido entre sus integrantes. No todas las cooperativas de pesca han tenido relaciones fluidas, tienen problemas internos como toda organización, pero no por eso se deslegitima, digamos, el discurso que ellos mantienen. Y quizás para terminar en esta primera parte de tu pregunta, yo considero que hay información en donde la pesca ilegal, la que se hace fuera de la reserva marina, termina vendiéndose inclusive dentro de Galápagos. El sector turístico que consume los productos de mar a veces puede consumir pesca ilegal. Y algo peor que eso, el sector turístico no compra los productos de mar que producen los pescadores artesanales dentro de las islas, ¿no? Entonces, todas esas ironías marcan el tema del conflicto que ahora los señores pescadores están poniendo sobre el tapete. Milton, una pregunta puntual. El día de ayer estuve conversando con el director del Parque Nacional Galápagos sobre el tema del sector pesquero. Él me decía que había una resolución de última instancia enviada por la Corte Constitucional que había realizado el asambleísta Alfredo Serrano, entiendo, no sé por qué ni bajo qué condiciones, había presentado un amparo constitucional con respecto a la zonificación del 2016. Este amparo había sido resuelto el año pasado, me dice a finales de año, y donde obviamente reconocía la validez de la zonificación. Y bueno, me dijo que había 3 puntos, no sé, no los tengo todos a la mano, pero en todo caso está aprobada. Esta resolución de última instancia, según el director del parque, dice que le obliga obviamente a hacer cumplir eso y que no es cuestión de él de que quite o no quite la zonificación o que se haga o no otra zonificación. Como jurista, Milton, ¿qué opinas de eso? Es importante precisar entonces de qué instrumento jurídico estamos hablando. Existió efectivamente una demanda de inconstitucionalidad puesta por el ex asambleísta, ahora presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, que en esencia señalaba que la zonificación hecha por el parque no contemplaba la participación de los pescadores y que no habían sido tomadas en cuenta para este tipo de decisiones, y eso violentaría varios principios y normas constitucionales que obligan a que los recursos que se generan en una circunscripción territorial determinada sean de beneficio para la población. Bien, entonces la Corte Constitucional lo que hace es analizar ese pedido, entre otros detalles que a mí tampoco se me vienen a la mente ahora, y dice, mire, no, aquí se nota que el Parque Nacional siempre ha contado con representantes de los pescadores y no hay ningún tipo de inconstitucionalidad. Eso, palabras más, palabras menos, es lo que se dice. Y claro, es una sentencia de inconstitucionalidad negada. Ahora bien, atrás de eso, que es algo formal, debemos contrastarlo con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Efectivamente, los pescadores artesanales fueron tomados en cuenta, estuvieron debidamente organizados en su momento para pedirles que opinen sobre el tema de la zonificación. Y me parece que ahí encontramos un divorcio entre el discurso formal, ese que está en esa sentencia, lo que se probó dentro de esa sentencia y lo que en realidad sucedió. Y
vuelvo un poco a lo que dije inicialmente. De verdad, los líderes que estuvieron en esas reuniones, que participaron, digamos, que representaron al sector pesquero, en realidad lo hicieron de manera adecuada, no solamente pusieron su firma, de qué manera se escuchó el pensamiento, el sentir de los pescadores. Mira, no podemos negarnos ni actuar de manera farisaica al analizar la historia de las relaciones del parque con los pescadores. Han sido relaciones de utilitarismo, ¿no? En donde a veces ciertos líderes de la pesca han sido beneficiarios directos, no como colectivos, sino directos, individuales, de ciertos permisos, autorizaciones y vínculos hasta familiares respectivos, directores o autoridades del Parque Nacional. Y ahí se ha decantado cualquier tipo de decisión, pero una verdadera decisión democrática, participativa, en donde estén los intereses de los pescadores, me parece que no ha existido. Y eso es lo que dicen, palabras más, palabras menos, los pescadores, Fausto. Sí, justamente sobre ese tema estuvimos hablando el día de hoy con varios representantes, con el presidente de Copaiza, Isabela, de Copesán en San Cristóbal. Justamente entendemos que el día de hoy están en una reunión conjunta todos los representantes del sector pesquero, entiendo, para plantear una agenda común, un petitorio, pero el análisis, Milton, que quería hacer, ¿qué salida, podríamos decir, tendría el sector pesquero frente a lo que se dice ya actuado, que ya hay una negación, digamos, al recurso constitucional y que la actual zonificación debería estar vigente? ¿Qué camino legal, qué vía legal le vemos de su parte, Milton? Mire, el derecho constitucional, Fausto, es un derecho con elevados contenidos de carácter político. Porque el derecho constitucional no puede desatenderse de las realidades sociales, económicas, culturales de la población. Y en ese sentido, los caminos constitucionales siguen existiendo cuando la distorsión está ahí viviendo, cuando los injustos jurídicos siguen existiendo. Entonces, más allá de decir, mira, este es el sendero, yo tengo que decir, hay caminos para que estos temas no puedan ya considerarse como escritos en piedra. Entonces yo digo, sí, hay caminos jurídicos para ello. Mientras exista el injusto jurídico, mientras no se consagre de manera cierta los principios del buen vivir, de la participación ciudadana, los derechos al trabajo, de la seguridad alimentaria, de la soberanía de los galapagueños en el uso de sus recursos, mientras los principios de sostenibilidad no estén equitativos y se privilegie más lo ambiental sobre lo social, etcétera, etcétera. Es decir, siempre habrá caminos constitucionales. Estamos diciendo entonces que había una posibilidad de rever esta decisión de la Corte Constitucional o volver a hacer una nueva gestión, porque entendería de que de pronto bajo una nueva ley de Galápagos o de pronto un tratamiento en la Asamblea, no sé, se puede tratar esto. Por eso hablaba del mecanismo. Yo entiendo, obviamente los pescadores tienen su razón y están defendiendo algo que para ellos es justo y es importante, debido inclusive a que dicen que le están quitando muchas zonas de pesca que no estaban contempladas en un acuerdo previo. Entiendo que también las bases del sector pesquero han cambiado, no están los que estuvieron en el 2016. En fin, pero ¿existiría la posibilidad concretamente, doctor Milton Castillo? Sí, claro, desde luego que existe. Insisto, porque desde las perspectivas jurídicas constitucionales, siempre es posible hacer que los derechos que están violentados dejen de estarlo. Y el criterio de los pescadores sienten que muchos derechos de ellos están siendo
vulnerados por parte del parque. Insisto, mire usted, o sea, si centramos solo a zonificación, podríamos decir, bueno, en el tema de la zonificación hay una sentencia y un decreto. Ese decreto no se ha derogado, se ha verificado por parte de la Corte, pero en realidad, ¿cuál fue el enfoque de la Corte? Si la Corte está respondiendo al principio de la realidad. Correcto. Porque toda sentencia debe responder, en todo ámbito, al principio de la realidad. Okay. La realidad de los pescadores no es la que está consagrada en esa resolución de inconstitucionalidad. Eso, también los pescadores estuvieron el día de hoy mencionando de que le echan una responsabilidad directa al actual ministro del Ambiente. Dicen que él se ha tomado la potestad de denominarse un terrateniente en Galápagos y que es a través de su voluntad que se opera en las islas. Entiendo por el tema de la nueva reserva de Hermandad y por los intereses que el país requiere para decir que es una zona extremadamente conservada y cuidada. Exigen que el ministro esté en Galápagos, en territorio para esto. Sin embargo, el ministro, entendemos, tiene también que comparecer a la Asamblea en esta semana por justamente el tema de la pesca de los barcos chinos que se están aproximando a aguas de Galápagos. Pero la visita o la ida del ministro a Galápagos solucionaría algún tema. ¿En qué se involucra él como principal eje, digamos, del manejo ambiental en el Ecuador y en Galápagos? Mire, esa es una perspectiva política. O sea, lo que han dicho los pescadores y el comportamiento del señor ministro del Ambiente son comportamientos y perspectivas políticas. Eso es innegable. Absolutamente legítimas, sin duda. Pero mire, el tema, la pregunta es estrictamente ambiental. Es en el escenario del Ministerio del Ambiente en donde debe dilucidarse este tema, que también contempla una perspectiva de economía. Entonces, debería estar involucrado el Ministerio de la Producción. Debería estar involucrado el Ministro del Trabajo, porque, o sea, en Galápagos no solamente debe existir una perspectiva de carácter ambiental. Claro que el Parque Nacional, que forma parte del Consejo de Gobierno, es quizás la institución más fuerte de las islas y es la que dilucida y soluciona, decanta, tiene competencia sobre las actividades ambientales y turísticas. Así es. Pero si los pescadores sienten que el señor ministro del Ambiente es el que tiene la voz cantante en Galápagos, es porque ellos son los que perciben y viven esa situación directamente. Y claro, cuando en una entrevista que tú mismo le hacías al señor ministro del Ambiente hace aproximadamente un mes, y le preguntaba sobre qué piensa sobre el desempeño de la señora presidenta, la directamente representante del señor presidente de la República en territorio, él dijo que estaba muy a gusto, que sabía que ella estaba desempeñando su papel a satisfacción. Claro, y es la presidenta del Consejo de Gobierno quien institucionalmente debe reunir a todos estos intereses legítimos y actores económicos, ambientales, sociales, y es quien debería ella, porque tiene rango de ministra, es ella quien debería tener la voz cantante en las cosas que suceden en coordinación, evidentemente, con todas las otras carteras de Estado. Pero los pescadores sienten que no es la presidenta del Consejo de Gobierno quien tiene esa voz cantante, sino el ministro. Entonces, por eso me parece muy legítimo que pidan que el ministro vea y entienda. Milton, una pregunta muy puntual aquí, una inquietud sobre todo, es el tema de qué pasa con los asambleístas de Galápagos, cuál es su papel, cuál es su rol. Perdón, parece que tenemos una pequeña falla
la transmisión. Sí, seguimos al aire. Perfecto. Milton, retomando el tema, quería mencionar cuál es el papel de los asambleístas de Galápagos en este tema, como en muchos temas que pasan por Galápagos, el tema de la ley mismo, el tema de esto, porque parecería que los asambleístas están solamente en la asamblea ahí buscando protagonismo, diciendo que están en los medios. Por otro lado dicen que están presentando cosas, pero estos temas puntuales que se tienen en la provincia, que se saben y se conocen, ¿no los deben acaso tratar ellos también o por lo menos impulsar, presionar igual con su juego político que tienen con la asamblea? Es indiscutible, así lo dice la Constitución, que los asambleístas representan a su población. Los temas que ellos estén tratando de Galápagos dentro de la asamblea de verdad se conocen muy poco, muy poco. Era irónico desde esa perspectiva, por ejemplo, a tono con lo que estás diciendo, Giovanni, ver que el presidente de una comisión que terminó destituyendo a la presidenta de la Asamblea Nacional, el asambleísta Zapata, por ejemplo, no se ha pronunciado respecto de los comportamientos políticos en los principales temas que la representante del Poder Ejecutivo en las islas tiene. Es decir, ahí hay un poco de digamos, silencios. El asambleísta del gobierno, el respetable licenciado Rojas, como que tiene en carpeta todavía el tema de la nueva ley de Galápagos. No se ve fiscalización de ninguna especie por parte de los asambleístas, que es una de sus principales atribuciones y competencias. En Galápagos hay tantos temas, uno que es el que me apasiona y que entiendo tiene que ver mucho con la actual entrevista que me está haciendo Giovanni. El tema de la justicia, por supuesto. Sí, el comportamiento de la justicia dentro de las islas, ¿no? Casos de corrupción se tienen que decantar, por ejemplo, en la justicia. Desde que la señora ministra de Salud, denunció el tema del presunto peculado en el hospital Oscar Llando, en la Dirección Provincial de Salud, ¿qué es lo que se ha estado haciendo en materia de fiscalización sobre ese tema? No es que estemos investigando en etapa de indagación previa y eso reserva. Pero eso desde el punto de vista judicial tiene que ser impulsado. Hay que pedirle dentro de la Asamblea Nacional una comparecencia a la ministra fiscal, por ejemplo, nacional, al actual director, al anterior director del hospital Oscar Llando, para pedir una explicación sobre ese tema. Hay que llamarle a la Asamblea Nacional, llamar el asambleísta Roja, determinado, entraron con policía al hospital a notificar quién. Milton, un ratito, me parece que tenemos una falla en la señal, no estamos desconectados. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial hasta refrescar, vamos a ver cómo estamos y continuamos con este interesante tema, amigas y amigos. El turismo navegable que opera en Galápagos entreteje historias de personas que forman una cadena de valor que tienen la capacidad de impulsar la economía local, transformar la vida de sus pobladores y promover la conservación de un lugar considerado paraíso natural. Ahora que la actividad de los cruceros se reactiva paulatinamente, Alberto, Santiago, Fanny, Víctor, Aura, Iván, Marco,
Jaime, Blasco, Mercy, Luis y Clovis retoman sus actividades, que son la base de su economía y bienestar propio y de sus familias. Todos continúan construyendo su propia historia. Trabajan por hacer de las islas el mejor destino turístico del mundo y un lugar más productivo, seguro y sostenible, en donde el turismo navegable juega un rol importante al ser su principal aliado para el desarrollo de sus proyectos, emprendimientos o crecimiento profesional. Conoce más de estas historias en historiasquenosunen.com. Amigos, continuamos en la entrevista con el doctor Milton Castillo, quien está con nosotros justamente como invitado el día de hoy. Estamos en este momento ya a pocos instantes. Mi estimado Milton, entiendo, se le está acabando la batería. No quisiera terminar la entrevista justamente sin analizar el tema justamente de justicia, y que de nuevo tiene que ver con el tema de las denuncias, por un lado, de varias denuncias que se han detectado, no solamente el tema del Hospital Oscar Yandel, también el tema del sistema de carga, que yo le encaré a la ministra, pero que al parecer dice que si ellos no presentan las pruebas, no se tiene que hacer nada. Y por otro lado también el hecho de que en Galápagos quien vigila o supervisa que se cumpla la justicia. Hablábamos con mucho tiempo atrás del tema de entablar una corte provincial de justicia, de hacer un centro de detención provisional, de que haya un cuerpo de fiscalía eficiente, en fin. Estamos... ¿Y quién debe hacerlo? Sobre todo, ¿quién debe impulsar este gran proceso, Milton? Es una responsabilidad del Consejo de Gobierno en coordinación con todos con las instituciones que forman el sistema de administración de justicia, una reforma profunda. Mire usted, qué irónico que a varios ciudadanos se les médicos, por poner un ejemplo, mientras usted tiene jueces que ya debían haberse ido y no se van. ¿Y por qué sigue cuidando a esos jueces para que se mantengan dentro de las islas? ¿Qué favores han hecho estos jueces a líderes locales? Que el padrino lo mandan, por poner un ejemplo. Ahora, el tema de la denuncia que pone la señora, la empresa Transnavex, en contra de una funcionaria del Consejo de Gobierno. Mire, independientemente de las eventuales responsabilidades de carácter penal que eso significa, las denuncias que presentó Transnavitex, hay una relación administrativa, jerárquica, por parte de la Secretaría Técnica, la presidencia del Consejo de Gobierno, con un funcionario que ha sido denunciado por un prestador de un servicio. Y eso tiene que investigarse administrativamente también. Debió haberse iniciado un procedimiento administrativo a través de la Dirección de Talento Humano. Eso sí es una responsabilidad directa que no se podría omitir. En Contraloría habría que poner el tema para que Contraloría investigue y vea si es que existe de un examen especial a todo este proceso de las relaciones con Transnavitex en general, ¿no? Porque no podemos olvidar que la empresa anterior, la que salió, la antecesora, demandó al Consejo de Gobierno y que al decir de Transnavitex es muy amiga, o sea, la estructura usando y en palabras más, palabras menos, hablaban de colusión, de actos colusorios en contra de la actividad de la. Entonces,
Definitivamente, doctor Castillo, sin duda, todas estas cosas hacen que no se vea bien el manejo de la provincia y lógicamente se sienta, digamos, que esa, no diría irresponsabilidad, pero como que no falta de importancia, por decirlo menos, en torno a las autoridades en el manejo adecuado de la justicia. Volveré a decir, y solo para terminar, ya nos quedan pocos minutos el tema, ¿qué hacer para que, a quién acudir, quién debe presionar nuevamente? ¿Quiénes son? ¿Son los alcaldes? ¿Son los asambleístas? ¿Es de nuevo la presidenta del Consejo quien debe exigir que se cumpla? ¿Qué hacer para que la justicia empiece a caminar en Galápagos? Me parece que como punta de lanza habría que pedirles a los asambleístas que pidan la presencia del presidente del Consejo de la Judicatura a la Asamblea Nacional para pedirle explicación sobre lo que está pasando en Galápagos. En primer lugar, ¿por qué no se instaura la Corte Provincial de Justicia? También tendrían que llamarle a la señora ministra fiscal para preguntarle en temas ambientales dentro de las islas, dada la preocupación que se tiene a nivel mundial de las islas. Mire usted, y eso entre paréntesis, todavía vivimos en la impunidad en el tema del tráfico de especies. Las tortugas Galápagos, hay el último caso que tuvimos de las 185 tortugas encontradas en una maleta, tuvo un policía nomás de sanción, como sancionado. Había más responsables, no se ha investigado a los demás responsables. Usted en el internet tiene a iguanas rosadas de Galápagos siendo vendidas como productos normales en Indonesia. Ahí el Ministerio del Ambiente tiene, a través del Parque Nacional, toda una infraestructura que aplicar, que implementar. Y ese es un tema de justicia. Amigas y amigos, continuamos en la parte final de este primer programa de informativo de Punto de Encuentro Mediodía. Queremos agradecer la presencia del doctor Milton Aguas. Parece que tuvimos ya falla de la batería de parte de su comunicación. Sin embargo, queríamos mencionarles a ustedes que el día de hoy estaremos atendiendo una invitación a partir de las 20 horas. Estaremos hablando con los principales presidentes, en este caso de las cooperativas de pesca. Estos están reunidos en Cristóbal. Queremos mencionarles que en la noche estaremos haciendo una transmisión en vivo desde la ciudad de San Cristóbal, donde estaremos hablando de este tema. Justamente estamos, entiendo que el director del Parque Nacional Galápagos también logró retornar el día de hoy hacia las islas. En la mañana tenía que hacer esto. Nosotros nos despedimos entonces aquí, amigas y amigos. Muchísimas gracias. Estén pendientes. A las 8 de la noche estaremos en una nueva transmisión en vivo junto a los miembros del sector pesquero para ver cuáles son las medidas que están tomando y, lógicamente, lo que piensan realizar. Hasta entonces, muy buenas tardes, que tengan un excelente día.